¿Por qué alguien de derechas vota a políticos que hacen leyes que directamente los perjudican? Por ejemplo, extranjeros que votan a Vox o el típico trabajador maltratado que vota a Ayuso. Porque no se da cuenta de todo esto que acabas de decir. De lo que se da cuenta es que le han contado una historia. Ese trabajador maltratado que tú ves, no se le ha dicho, mira, lo que necesitas tú es un gobierno, un gobernante que te defienda del maltrato que estás sufriendo. Lo que se le dice es, tu trabajo está en peligro. Los inmigrantes que vienen te van a quitar tu trabajo. Y esos, los otros del otro partido, ellos son muy amigos de los inmigrantes. Si tú quieres salvar tu trabajo, tienes que votar por mí. Porque aquellos vienen a violar, vienen a matar, vienen a robar y vienen a quitarte tu trabajo. Y encima van a meterse con tu hija. Y entonces, cuando se les plantea una situación de mera supervivencia, donde está en peligro, oye, soy explotado, me maltratan, no me pagan las horas. Los camareros en España, por ejemplo, nadie les paga horas extras, tienen unos sueldos absurdos, unos horarios ridículos. Pues, pero gano, pero vivo, pero sobrevivo. Pero lo que me está contando aquel es que ponen en peligro mi vida completa, mi trabajo, mi familia, mis hijos, la textura misma de la sociedad en la que vivo, aunque me disguste, me permite sobrevivir. Y ellos me dicen que me van a quitar la supervivencia. Esos que vienen de otro lado, los voy a votar por estos. Oye, pero es que aparte son unos desgraciados, son unos corruptos. Ya, pero es que me van a salvar de los inmigrantes. Ya, pero es que el novio de esta está, a tus impuestos le están poniendo las vacaciones que hace con la presidenta de Madrid, ¿no? Con Isabel Díaz Ayuso. Y te le van a quitar la escuela a tus hijos y están entregándole la sanidad a una empresa privada. Ya, pero me van a salvar de los inmigrantes y de los trans, que son bien poquitos además, pero que te los han presentado como un peligro bárbaro. Entonces, es razonable que la gente reaccione así.